Mi esposa me envió un mensaje: no eres más que el padre de mis hijos. Ya no me siento atraída por ti. No funcionamos como pareja, escribió. Solo respondí, ok, y después hice algo que ella jamás imaginó. 2 meses después, me llamaba desesperada. Me llamo Diego. Tengo 38 años y soy bombero. No sé por qué siento la necesidad de empezar así, como si estuviera en una reunión de alcohólicos anónimos o algo por el estilo. Supongo que es porque necesito recordarme a mí mismo quién era antes de que todo se fuera al carajo. Conocí a Laura hace 15 años en una fiesta de un amigo en común. Ella era estudiante de enfermería y yo acababa de entrar al cuerpo de bomberos. Recuerdo que me pareció hermosa esa noche. Llevaba un vestido azul y se reía de una forma que iluminaba toda la habitación. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestros miedos, sobre cómo queríamos construir una vida juntos. Suena cursi ahora que lo escribo, pero en ese momento era real. O al menos yo creía que lo era. Nos casamos 2 años después. Una boda pequeña, nada ostentoso. Mi sueldo de bombero no daba para grandes lujos, pero Laura decía que no le importaba. Decía que lo único que quería era estar conmigo. Firmamos un acuerdo prenupcial por insistencia de mi padre. Él había pasado por un divorcio complicado y me advirtió que siempre era mejor prevenir. Laura lo firmó sin problemas. Decía que nunca nos íbamos a separar, así que no importaba lo que dijera ese papel. Los primeros años fueron buenos. Trabajábamos duro los dos. Yo hacía turnos de 24 horas en el cuartel y ella trabajaba en el hospital. Cuando llegaba a casa después de un turno largo, ella me tenía la comida lista. Me preguntaba sobre mi día. Nos acostábamos en el sofá a ver películas. Hacíamos el amor con regularidad. Éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Jaime nació cuando llevábamos 5 años casados. Fue el día más feliz de mi vida. Sostuve a ese niño en mis brazos en la sala de partos y juré que haría cualquier cosa por protegerlo. Laura fue una madre increíble desde el primer día. Se desvelaba con él cuando lloraba. Lo amamantaba con paciencia. Yo la miraba y pensaba que era la mujer más fuerte que había conocido. Con el dinero de una herencia de mi abuelo y mis ahorros como bombero, compramos una casa en un barrio tranquilo. No era una mansión, pero era nuestra. Tenía 3 habitaciones, un jardín pequeño donde Jaime podía jugar, y buenos vecinos. Especialmente Felipe y Antonella, que vivían en la casa de al lado. Felipe era ingeniero civil. Antonella trabajaba en marketing. Eran una pareja exitosa, siempre bien vestidos, siempre sonrientes. Nos hicimos amigos rápidamente. Compartíamos asados los fines de semana. Ellos no tenían hijos, pero Felipe adoraba a Jaime. Lo llevaba a jugar fútbol cuando yo estaba en el cuartel. Antonella y Laura se volvieron inseparables. Salían de compras juntas. Iban al gimnasio juntas. Yo pensaba que era genial que mi esposa tuviera una buena amiga. Cuando Laura quedó embarazada de nuevo, yo estaba en el cielo. Jaime tendría 5 años y siempre había querido un hermanito. Laura parecía emocionada también, aunque recuerdo que actuó un poco extraña durante ese embarazo. Más distante. Más nerviosa. Yo lo atribuí a las hormonas. Tomás nació en una tarde de abril. Cuando lo vi por primera vez, tuve una sensación extraña en el estómago. No se parecía a Jaime ni a mí. Tenía rasgos diferentes. Pero los bebés cambian mucho, así que no le di importancia. Laura lloró mucho ese día. Yo pensé que era de felicidad. Los años pasaron. Jaime creció y se convirtió en un niño brillante. Le encantaba que le leyera cuentos antes de dormir. Me esperaba despierto cuando volvía de mis turnos para contarme sobre su día en la escuela. Era mi orgullo. Tomás era diferente. Más callado. Más reservado. Pero lo amaba igual. Lo llevaba al parque los sábados. Jugábamos con la pelota. Le enseñé a andar en bicicleta. Pero las cosas con Laura empezaron a cambiar. Fue gradual al principio. Dejó de preguntarme sobre mi día. Cuando llegaba del cuartel ella ya estaba dormida o fingía estarlo. El sexo se volvió esporádico. Luego inexistente. Cuando intentaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando, me decía que estaba cansada. Que los niños la agotaban. Que necesitaba espacio. Empezamos a pelear por todo. Por dinero. Por las tareas de la casa. Por quién pasaba más tiempo con los niños. Yo trabajaba 24 horas seguidas y luego volvía a casa exhausto, pero ella me reclamaba que no ayudaba suficiente. Yo intentaba más. Limpiaba más. Cocinaba cuando podía. Pero nada parecía ser suficiente. Me sentía culpable. Pensaba que era un mal esposo. Que mi trabajo como bombero me alejaba demasiado de mi familia.
que tal vez Laura tenía razón y yo no estaba presente. Intenté conseguir turnos más cortos, pero me dijeron que no era posible. Intenté llevarla a cenar los fines de semana, pero siempre tenía excusas. Estaba cansada. Los niños necesitaban algo. Prefería quedarse en casa. Felipe seguía siendo el vecino perfecto. Cuando yo estaba en el cuartel él cortaba mi césped. Arreglaba cosas que se rompían en la casa. Laura me decía que era muy amable. Que teníamos suerte de tener vecinos así. Yo le agradecía. Le invitaba cervezas. Lo consideraba un amigo. Antonella también era muy presente. Pasaba horas en mi casa con Laura. A veces cuando yo llegaba del trabajo, las encontraba tomando vino en la sala. Hablaban en voz baja y se callaban cuando yo entraba. Pensé que eran cosas de mujeres. Chismes. Cosas que no me incumbían. Pero había señales. Pequeñas cosas que mi cerebro registraba pero que yo ignoraba. Laura que compraba ropa interior nueva, pero nunca la usaba conmigo. El perfume diferente que a veces traía en la piel. Los mensajes que borraba rápidamente cuando yo entraba a la habitación. Las veces que Felipe llevaba a Tomás al parque y Laura iba con ellos, pero Jaime se quedaba conmigo. Las miradas que se cruzaban Felipe y Laura en los asados familiares. Yo lo ignoraba todo. Porque era más fácil pensar que estaba paranoico. Que mi trabajo estresante me estaba volviendo desconfiado. Que Laura me amaba y que Felipe era solo un buen amigo. Porque admitir la verdad significaba que mi vida entera era una mentira. Hace 3 meses todo cambió. Fue un martes. Había terminado mi turno de 24 horas. Estaba agotado. Habíamos tenido 2 llamadas durante la noche. Un incendio en un edificio y un accidente de tráfico. Salvé a una familia esa noche. Una madre y 2 niños atrapados en un auto. Lo saqué justo antes de que el tanque de gasolina explotara. Me sentía bien. Me sentía útil. Me sentía como un héroe. Llegué a casa alrededor de las 10 de la mañana. Los niños estaban en la escuela. Laura estaba en el trabajo, o eso pensaba. Me duché. Me preparé algo de comer. Me senté en el sofá a revisar mi teléfono. Entonces llegó el mensaje. Era de Laura. Lo leí una vez. Luego otra. Luego otra. No eres más que el padre de mis hijos. Ya no me siento atraída por ti. No funcionamos como pareja. Cada palabra era una puñalada. Leí el mensaje completo varias veces tratando de encontrarle otro significado. Pero no había ambigüedad. Era claro. Directo. Mis manos empezaron a temblar. Sentí que el pecho se me apretaba. Durante años había entrado a edificios en llamas. Había enfrentado situaciones de vida o muerte. Pero nunca había sentido un miedo como ese. Un miedo frío y paralizante que me recorría todo el cuerpo. Quería llamarla. Quería gritarle. Quería preguntarle qué había hecho mal. Quería rogarle que lo reconsiderara. Pero no hice nada de eso. Solo escribí, ok. Una palabra. 2 letras. Nada más. Ella no respondió. Yo tampoco esperaba que lo hiciera. Me quedé sentado en ese sofá durante horas. No podía mover. No podía pensar. Solo miraba ese mensaje una y otra vez como si fuera a cambiar mágicamente. Cuando los niños llegaron de la escuela actué normal. Les preparé la merienda. Ayudé a Jaime con su tarea. Jugué con Tomás en el jardín. Pero por dentro estaba muriendo. Laura llegó tarde esa noche. No me dio explicaciones. Cenamos en silencio. Ella se fue a la habitación. Yo me quedé en la sala. Esa noche dormí en el sofá. No sabía que dormiría ahí durante las próximas semanas mientras descubría la verdad sobre mi vida. Sobre mi matrimonio. Sobre mis hijos. Sobre todo. Los primeros días después del mensaje fueron extraños. Laura actuaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba temprano. Preparaba el desayuno para los niños. Se iba al trabajo. Volvía. Cenábamos. Ella se iba a la habitación y yo me quedaba en el sofá. No hablábamos. Apenas nos mirábamos. Era como vivir con un fantasma. Pero yo observaba. Observaba todo. Cada movimiento. Cada gesto. Cada palabra. Mi entrenamiento como bombero me había enseñado a estar alerta. A notar detalles. A anticipar peligros. Y ahora estaba usando esas habilidades para descubrir qué estaba pasando en mi propia casa. Laura parecía más relajada. Casi feliz. Como si quitarse el peso de nuestro matrimonio le hubiera dado una nueva vida. Sonreía más. Cantaba en la ducha. Se arreglaba mejor antes de salir.
Y eso me confirmó algo. Había alguien más. Tenía que haberlo. El viernes de esa semana me llamaron para cubrir un turno extra. Laura no mostró ninguna reacción cuando se lo dije. Antes me hubiera reclamado. Me hubiera dicho que ya pasaba demasiado tiempo fuera. Pero ahora solo asintió. Perfecto, dijo. Yo me encargo de los niños. Salí de la casa esa tarde, pero no fui al cuartel. Llamé a un compañero y le pedí que me cubriera. Le dije que era una emergencia familiar. No era mentira. Esto era una emergencia. Mi vida entera estaba colapsando y necesitaba saber por qué. Me estacioné 2 cuadras más abajo. Caminé de regreso y me escondí detrás de unos arbustos desde donde podía ver mi casa y la de Felipe. Me sentía ridículo. Como un adolescente celoso. Pero tenía que saber. No tuve que esperar mucho. A las 7 de la tarde vi a Antonella salir de su casa. Iba arreglada. Subió a su auto y se fue. 15 minutos después, Laura salió de mi casa. Los niños se quedaron adentro. Ella caminó directamente a la casa de Felipe. Tocó la puerta. Él abrió. Se miraron. Y entonces se besaron. Un beso largo. Profundo. El tipo de beso que ella no me daba desde hacía años. Entraron a la casa y cerraron la puerta. Sentí que me faltaba el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Quise correr hacia allá. Tumbar la puerta. Sacarla de ahí. Pero me quedé quieto. Paralizado. Viendo la casa donde mi vecino, mi amigo, estaba con mi esposa. Volví a mi auto. Me senté ahí durante 1 hora. 2 horas. Finalmente vi a Laura salir. Se arregló la ropa. Se acomodó el cabello. Caminó de regreso a mi casa como si nada. Como si no acabara de traicionarme de la forma más vil posible. No volví a casa esa noche. Me fui a un motel barato. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar lo que acababa de ver. Pero no podía. Mi mente era un caos de rabia y dolor y humillación. Al día siguiente actué normal. Llegué a casa temprano en la mañana. Laura estaba preparando el desayuno. Buenos días, me dijo como si fuéramos compañeros de cuarto. Buenos días, respondí. Jaime corrió a abrazarme. Papi, gritó. Te extrañé. Lo abracé fuerte. Demasiado fuerte. Él se quejó pero yo no quería soltarlo. Tomás también vino. Más despacio. Más tímido. Hola papi, dijo. Lo cargué. Lo miré bien. Y por primera vez realmente lo miré. Sus ojos. Su nariz. Su boca. No se parecía a mí. No se parecía a Jaime. Se parecía a Felipe. Sentí que el mundo se detenía. No. No podía ser. Eso era demasiado. Eso era imposible. Pero mientras más lo miraba más obvio se volvía. Este niño que había criado durante 5 años. Este niño al que había enseñado a caminar. A hablar. A andar en bicicleta. No era mío. Dejé a Tomás en el suelo. Salí al jardín. Necesitaba aire. Laura salió detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó. Perfecto, dije. Solo cansado. Esa tarde mientras Laura estaba en el trabajo y los niños en la escuela entré a nuestra habitación. Busqué su laptop. La contraseña era la fecha de cumpleaños de Jaime. ¡Qué irónico! Entré a su correo electrónico. A su cuenta de iCloud. Y ahí estaba todo. Mensajes. Cientos de mensajes entre ella y Felipe. Empezaban desde hacía 5 años. Justo antes de que Tomás naciera. Leí cada uno. Cada palabra de amor. Cada plan que hacían. Cada vez que se encontraban mientras yo estaba en el cuartel salvando vidas. Te amo, le decía él. Eres el amor de mi vida. Déjalo y vente conmigo. No puedo todavía, respondía ella. Los niños. La situación. Necesito tiempo. Nuestro hijo es hermoso, escribió Felipe en un mensaje. Se parece a ti. Nuestro hijo. Nuestro hijo. Lo sabía. Laura lo sabía. Felipe lo sabía. Los 3 lo sabían y me habían mentido durante 5 años. Me habían hecho criar a un niño que no era mío. Me habían convertido en un idiota. En un payaso. Había fotos también. Fotos de ellos juntos. En hoteles. En mi casa. En mi cama. Fotos íntimas. Fotos que me revolvieron el estómago. Descargué todo. Cada mensaje. Cada foto. Cada prueba de su traición. Lo guardé en una memoria USB. Lo respaldé en la nube. Lo envié a mi correo personal.
No iba a dejar que esto desapareciera. Pero necesitaba más. Necesitaba estar seguro sobre Tomás. Necesitaba confirmación. El lunes siguiente, mientras Laura trabajaba, llevé a Tomás a un laboratorio privado. Le dije que era un chequeo de rutina. Él no preguntó nada. Era un niño confiado. Inocente. Me tomaron muestras a mí también. El técnico me dijo que los resultados estarían listos en 3 días. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Seguía actuando normal. Yendo al trabajo. Volviendo a casa. Cenando con la familia. Durmiendo en el sofá. Pero por dentro estaba destruido. Rezaba para estar equivocado. Para que la prueba dijera que Tomás era mi hijo. Que todo esto fuera una pesadilla horrible de la que iba a despertar. El jueves recibí un correo. Los resultados estaban listos. Los abrí temblando. Probabilidad de paternidad, 0%. Diego no es el padre biológico del menor. Lo leí 10 veces. 20 veces. Como si las palabras fueran a cambiar. Pero no cambiaban. La verdad era clara. Fría. Definitiva. Tomás no era mi hijo. Me encerré en el baño. Vomité. Lloré por primera vez en años. Ese niño que amaba. Ese niño al que había cuidado. Alimentado. Protegido. No era mío. Y Laura lo había sabido todo este tiempo. El niño que llevaba a fútbol cada sábado no era mío. Y ella lo sabía. Pero no podía desmoronarme. No todavía. Tenía que ser inteligente. Estratégico. Si iba a salir de esto, tenía que hacerlo bien. Al día siguiente pedí el día libre. Fui a ver a un abogado especializado en divorcios. Le mostré todo. Los mensajes. Las fotos. La prueba de ADN. El hombre me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. Esto es grave, dijo. Muy grave. Tienes un caso sólido no solo para el divorcio, sino para demandarla por fraude de paternidad. Fraude de paternidad, repetí. No sabía que eso existía. Existe, confirmó él. Hiciste que creyeras durante 5 años que eras el padre de un niño que no era tuyo. Eso tiene consecuencias legales. Puedes demandar por daños. Por los gastos que hiciste. Por el daño emocional. Bien, dije. Quiero hacerlo. También me habló de las cláusulas prenupciales que habíamos firmado. Las recordaba vagamente. Mi padre insistió en ellas. Laura las firmó sin problema. El abogado las revisó y sonrió. Esto es oro, dijo. En caso de infidelidad comprobada, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio que fueron pagados con tu dinero no se dividen. Ella no tiene derecho a nada. La casa, dije. La pagué con mi herencia y mi sueldo. Ella trabajaba, pero su sueldo se iba en gastos del día a día. La casa es mía. El auto también. Las inversiones. Todo, confirmó el abogado. Con esta cláusula y las pruebas que tienes va a salir de esto sin nada. ¿Y los niños? Pregunté. Jaime es mío. Tomás no. ¿Cómo funciona eso? Jaime tienes custodia compartida como padre biológico. Para Tomás, legalmente sigue siendo el padre hasta que se demuestre lo contrario en corte. Pero una vez que Felipe sea reconocido como el padre biológico, él asumirá las responsabilidades. Incluida la pensión alimenticia. Bien, dije. Hagámoslo. Pasé las siguientes 2 semanas recopilando más evidencia. Registros financieros que mostraban que yo había pagado la casa. Recibos. Facturas. Todo. El abogado preparó los documentos. La demanda de divorcio. La demanda por fraude de paternidad. Todo estaba listo. Pero había una persona más que necesitaba saber la verdad. Antonella. La esposa de Felipe. Ella tampoco merecía esto. Ella también era víctima. Una tarde, cuando Laura estaba en el trabajo, fui a la casa de al lado. Toqué la puerta. Antonella abrió sonriendo. Diego, dijo. ¡Qué sorpresa! Pasa. Entramos a su sala. Le pedí que se sentara. Necesito decirte algo, comencé. Y no va a ser fácil de escuchar. Le conté todo. Le mostré los mensajes. Las fotos. La prueba de ADN. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad al dolor. Lloró. Gritó. Maldijo. Luego se calmó. Siempre sospeché, dijo finalmente. Pero no quería creerlo. Éramos felices o eso pensaba. Pero él nunca quiso tener hijos conmigo. Siempre tenía excusas. Ahora sé por qué. Lo siento, dije. Siento traerte esto. No, respondió ella limpiándose las lágrimas. Gracias por decirme.
Ahora sé la verdad. Y voy a divorciarme también. Ese bastardo no se va a salir con la suya. Tenía todo listo. Solo faltaba el momento perfecto para detonar la bomba. Y ese momento estaba a punto de llegar. Laura me pidió hablar un domingo por la tarde. Los niños estaban viendo televisión en la sala. Ella me llevó a la cocina. Tenía esa expresión que conocía bien. La que ponía cuando había tomado una decisión y nada la iba a hacer cambiar de opinión. Quiero el divorcio, dijo sin preámbulos. Oficialmente. Necesitamos hablarlo. Está bien, respondí con calma. Hablemos. Ella pareció sorprendida por mi tranquilidad. Creo que esperaba drama. Lágrimas. Súplicas. Pero yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ya había pasado por las etapas del dolor. Ahora solo quedaba la claridad. La determinación. Quiero que sea civilizado, continuó. Por los niños. Necesitamos dividir los bienes de forma justa. La casa. Las inversiones. Todo. Y necesito pensión alimenticia. Para mí y para los niños. Los niños, repetí. Jaime y Tomás. Sí, dijo ella sin pestañear. Nuestros 2 hijos. Nuestros 2 hijos. La mentira salía de su boca con tanta facilidad. Con tanta naturalidad. Como si los últimos 5 años no hubieran sido una farsa completa. Claro, dije. Podemos hacer eso. De hecho, ya hablé con un abogado. Su expresión cambió. ¿Así? Preguntó tratando de sonar casual. Bueno, es lo correcto. Yo también debería buscar uno. Ya no necesitas, dije. Y saqué un sobre de mi mochila. Lo puse en la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Sacó los papeles. Empezó a leer. Vi cómo su rostro se ponía pálido. Cómo sus ojos se abrían más y más. Cómo sus manos empezaban a temblar. ¿Qué es esto?, susurró. ¿De dónde sacaste esto? Son los papeles del divorcio, dije con voz tranquila. Ya están listos. Solo necesitas firmar. También está la demanda por fraude de paternidad. Y copias de los mensajes entre tú y Felipe. Fotos también. Bastante gráficas, por cierto. Ella dejó caer los papeles. Me miró con horror. Oh. ¿Tú sabías? Supe desde el momento en que me enviaste ese mensaje, mentí. Bueno, no todo. Pero sospeché. Y confirmé cada detalle. Cada mentira. Cada traición. Diego yo. Empezó pero no pudo continuar. Sé lo de Felipe, continué. Sé que han estado juntos durante 5 años. Sé que se veían en nuestra casa mientras yo estaba en el cuartel. En nuestra cama, Laura. En la cama donde se supone que dormíamos juntos. Fue un error, dijo ella, y las lágrimas empezaron a caer. Nosotros. No fue planeado. Simplemente pasó. 5 años, dije alzando la voz por primera vez. 5 años no es algo que simplemente pasa. 5 años es una elección. Una decisión que tomaste cada día. Cada vez que lo veías. Cada vez que me mentías. Lo siento, lloró. De verdad lo siento. Y Tomás, dije. El nombre quedó flotando entre nosotros como un fantasma. Su rostro se puso más pálido todavía. ¿Qué? ¿Qué sobre Tomás? Saqué otro papel del sobre. La prueba de ADN. Se la puse enfrente. No es mi hijo, dije. Es hijo de Felipe. Y tú lo sabías, Laura. Lo supiste desde el principio y me dejaste creer que era mío. Me dejaste amarlo. Cuidarlo. Criarlo. Sabiendo que era mentira. Ella no dijo nada. Solo lloraba. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. ¿Sabes lo que eso significa legalmente?, pregunté. Significa que cometiste fraude de paternidad. Que me engañaste no solo emocionalmente sino legalmente. Y eso tiene consecuencias. Diego, por favor, suplicó. Los niños. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, dije. En Jaime. Mi hijo. El único que es realmente mío. Y en Tomás. Ese niño inocente que no pidió nada de esto. Que no tiene la culpa de tus decisiones. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó. ¿Qué vas a hacer? Voy a divorciarme de ti, dije con firmeza. Y no vas a recibir la casa. Ni las inversiones. Ni un centavo de pensión alimenticia. Pero no puedes hacer eso. La ley dice muchas cosas, la interrumpí. Pero también tenemos un acuerdo prenupcial. ¿Recuerdas? El que firmaste hace 15 años.
Dice claramente que en caso de infidelidad, comprobada los bienes adquiridos durante el matrimonio con mi dinero no se dividen. Y tengo pruebas más que suficientes de tu infidelidad. Ella abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No. No puede ser. Eso fue hace tanto tiempo. Ni siquiera lo recordaba. Pues deberías haberlo recordado, dije. Mi abogado lo revisó. Es completamente válido. La casa que yo pagué con mi herencia y mi sueldo de bombero es mía. El auto es mío. Las inversiones son mías. Tú solo te llevas tus cosas personales. No puedes hacerme esto, gritó. Necesito un lugar donde vivir. Necesito dinero. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con mi vecino durante 5 años, respondí fríamente. ¿Y los niños?, preguntó desesperada. La pensión para los niños. Para Jaime sí, dije. Él es mi hijo y voy a mantenerlo. Custodia compartida. Fines de semana alternos. Vacaciones divididas. Para Tomás no. ¿Cómo que no?, gritó ella. Es tu hijo también. No, Laura, dije. No lo es. Y la prueba de ADN lo confirma. Así que voy a exigir otra prueba. Esta vez judicial. Y cuando se confirme que Felipe es el padre, él va a tener que asumir la responsabilidad. Incluida la pensión alimenticia. Ella se quedó en silencio. Procesando todo. Entendiendo finalmente que no había salida. Que no podía manipularme. Que no podía llorar y conseguir lo que quería como siempre. Felipe, susurró. Él sabe. Oh sí, dije. Él sabe. Antonella también. Se lo conté todo. Ella también se va a divorciar. Así que Felipe va a perder su casa. Su esposa. Y va a tener que pagar pensión a Tomás. Felicidades. Finalmente van a poder estar juntos. Solo que sin dinero. Sin casa. Sin nada. Diego, por favor, se arrodilló. Literal se arrodilló frente a mí. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. No, dije retrocediendo. No puedes cambiar 5 años de mentiras. No puedes cambiar el hecho de que ese niño no es mío. No puedes cambiar nada de lo que hiciste. Te amo, lloró. De verdad te amo. Fue un error. Felipe no significa nada. Si eso es verdad, entonces eres aún peor de lo que pensaba, dije. Porque destruiste nuestra familia por alguien que no significa nada. Me fui de la cocina. Ella se quedó ahí arrodillada llorando. Los niños nos miraban desde la sala con ojos asustados. Jaime corrió hacia mí. Papi, ¿qué pasa?, preguntó. ¿Por qué mamá llora? Todo está bien, hijo, mentí. Mamá y yo solo estamos hablando de cosas de adultos. Esa noche Laura no dejó de llamarme. Mensajes. Llamadas. Emails. Todos diciendo lo mismo. Que me amaba. Que había sido un error. Que por favor no la dejara. Que no le hiciera esto. Ignoré todo. Al día siguiente llegaron los papeles oficiales. Un oficial de la corte se los entregó en su trabajo. Ella me llamó histérica. ¿Cómo pudiste?, gritaba. ¿Cómo pudiste humillarme así frente a mis compañeros? Tú te humillaste sola, respondí y colgué. Los siguientes días fueron un caos. Laura trataba de hablar conmigo. Felipe también me llamó. Quería explicar. Quería disculparse. Le dije que hablara con mi abogado y bloqueé su número. Antonella cumplió su palabra. Presentó su demanda de divorcio contra Felipe. Él perdió todo. Ella se quedó con su casa porque estaba a nombre de ella. Felipe tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. La prueba de ADN judicial confirmó lo que ya sabíamos. Tomás era hijo de Felipe. La corte lo reconoció oficialmente como el padre. Y le ordenó pagar pensión alimenticia. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Los mensajes. Las fotos. La prueba de ADN. El juez aplicó las cláusulas prenupciales sin piedad. Laura recibió nada de la casa. Nada de las inversiones. Nada de pensión alimenticia para ella. Solo la pensión para Jaime. $500 al mes. Y la custodia compartida. Tomás quedó bajo custodia de Laura, pero Felipe debía pagar pensión. Y visitas supervisadas porque Tomás apenas lo conocía como padre. El proceso por fraude de paternidad todavía está en curso. Mi abogado dice que puedo recuperar parte de los gastos que hice durante 5 años. No todo, pero algo. También hay posibilidad de compensación por daño emocional. Laura tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras. Trabaja tiempo completo ahora. Ya no tiene el lujo de trabajar medio tiempo como antes.
Felipe la ayuda con algunos gastos, pero no es suficiente. Los veo a veces. Cuando intercambiamos a los niños. Se ven miserables. Discuten todo el tiempo. El romance se acabó cuando se acabó el dinero. Antonella por otro lado está bien. Se quedó con su casa. Felipe le paga pensión conyugal. Empezó a salir con alguien nuevo. Un tipo que parece tratarla bien. Me saluda cuando nos vemos y hablamos de vez en cuando. Ella también fue víctima en todo esto. 2 meses después del divorcio mi vida es diferente. Jaime viene a casa fines de semana alternos. Tenemos nuestra rutina. Cocinamos juntos. Jugamos videojuegos. Hablamos de la escuela. Del fútbol. De la vida. Él está bien. Los niños son resilientes. Tomás es más complicado. Sigo viéndolo de vez en cuando. No es su culpa nada de esto. Lo sigo queriendo aunque no sea mi hijo biológico. Pero la relación es diferente ahora. Más distante. Felipe está intentando conectar con él, pero es difícil. El niño no entiende por qué su papi Diego ya no vive con él. Algún día voy a tener que explicarle. Algún día va a entender. Espero que no me odie por ello. Pasé años arriesgando mi vida salvando a otros. Entrando a edificios en llamas. Sacando gente de autos destrozados. Nunca imaginé que necesitaría salvarme de mi propia familia. Voy a terapia ahora. 1 vez por semana. Me ayuda a procesar todo. La traición. El dolor. La pérdida. Mi terapeuta dice que estoy progresando. Que eventualmente podré confiar de nuevo. Que eventualmente el dolor se va a hacer más pequeño. No sé si le creo, pero lo intento. Algunos días son buenos. Voy al trabajo. Hago mi rutina. Vuelvo a una casa que es solo mía y me siento en paz. Otros días son difíciles. Veo fotos viejas. Recuerdo momentos felices que ahora sé que eran mentiras. Y me duele todo de nuevo. Pero estoy mejor. Cada día un poco mejor. Creí que el ok sería el final. Resultó ser el comienzo de mi vida real. Una vida sin mentiras. Sin traiciones. Sin tener que preguntarme si la persona que duerme a mi lado me ama o solo está esperando el momento correcto para irse. La justicia llegó. No de la forma que imaginé. No con drama y gritos y confrontaciones cinematográficas. Sino con documentos legales. Con pruebas irrefutables. Con consecuencias reales para acciones reales. Laura perdió todo. Felipe perdió todo. Y yo recuperé mi dignidad. A veces me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil simplemente divorciarme sin todo el proceso legal. Sin las demandas. Sin las pruebas. Y mi respuesta siempre es la misma. Ella me robó 5 años de mi vida. Me hizo criar a un hijo que no era mío. Me mintió cada día durante 5 años. Me traicionó de la peor forma posible. Con mi vecino. Con mi amigo. En mi casa. En mi cama. Y yo se lo permití siendo pasivo. Siendo el buen esposo que trabajaba duro y confiaba ciegamente. Siendo el idiota que ignoraba todas las señales porque era más fácil que enfrentar la verdad. Nunca más voy a ser ese idiota. Valió la pena. Cada segundo del proceso legal. Cada dólar en abogados. Cada lágrima. Porque al final recuperé algo más importante que la casa o el dinero. Recuperé mi autorrespeto. Y así termina esta historia. Un simple ok que cambió todo. ¿Qué piensas? ¿Diego hizo lo correcto o fue demasiado duro? Déjamelo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Si te gustó esta historia, suscríbete a Ecos de Historia para más relatos impactantes de Reddit. Dale like para que más personas puedan ver este contenido y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.